una clase de segundo de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. La profesora escribe en la pizarra periodismo versus fake news y pregunta cuál es la diferencia entre ambas. Responde ella misma ante el sopor general que se ha instalado entre los alumnos que van a clase en el turno de tarde, yo incluida. Nos explica que el periodismo es contar aquello que se corresponde con la realidad, mientras que las fake news, en una suerte de juego de opuestos, es todo aquello que no se corresponde con esta. No recuerdo que en el momento aquello me produjera un impacto especial, pero sí apunté los términos con mayúsculas en el cuaderno. Después, al estudiar esa asignatura, pensé mucho, o al menos seguro que mucho más de lo que aquella profesora pretendía, en la misma idea de realidad, que era lo primero que una debería saber para confrontar estos conceptos. ¿Qué palabras o qué lenguaje es el adecuado para trasladar a otros esa realidad? ¿Cambia la realidad si cambia el discurso con el que nos referimos a ella? ¿Dónde quedan las novelas o los relatos fantasiosos? ¿Acaso pueden participar del reino de lo real y lo verdadero? Arxius exquisits de l'Institut d'Humanitats de Barcelona. Soy consciente de haber enrevesado una afirmación cuyo cometido era precisamente simplificar la explicación y no hacernos pensar demasiado. Pero me he permitido utilizar esta anécdota porque me acordé de ella viendo uno de los cursos que conforman este itinerario personal. Salvador Oliva expone que Gabriel Ferraté, con el que coincidió dando clases en la Universidad Autónoma de Barcelona, solía advertir a sus alumnos: no hay pensamiento sin lenguaje, y quien no esté de acuerdo conmigo, que lo diga. Juan Postilla Oliva, si la frase resulta tan contundente, rotunda, es porque es imposible no darle la razón a Ferraté. Este itinerario, conformado a través del archivo del Institut d'Humanitats, viene a condensar el espacio que abren estas preguntas sobre la relación entre realidad y lenguaje y nos permite explorar desde diferentes disciplinas intelectuales y artísticas cómo el lenguaje, al mismo tiempo, nos conforma como sujetos narrativos y ordena lo que hemos dado en llamar realidad. Nombra las cosas, las relaciones, las sensaciones y sentimientos que éstas provocan. En la historia de la filosofía ha sido habitual pensar en el lenguaje y los significados lingüísticos como una realidad abstracta que estaba fuera del mundo. Basta con irnos a Platón y su mundo de las ideas. La idea de silla, su esencia misma, estaría más allá de nuestro universo, lejos de las sillas reales en las que nos sentamos y con las que tropezamos. Desde hace años, esta visión, en todas sus versiones, por más o menos difuminadas que estuvieran, ha sido puesta en crisis por otra forma de afrontar el lenguaje, que asume su dimensión social. Ahora sabemos que son las palabras las que pueden hacernos tropezar, sentarnos o alzarnos para explicar lo que pensamos, somos e intuimos. Quizá quien mejor lo explica es Ursula K. Le Guin cuando dice que las palabras hacen cosas, cambian cosas. También, por supuesto, a través de la ficción, de la novela. En uno de esos textos más icónicos, la escritora recordaba de forma irónica el miedo que tienen los estadounidenses a los dragones, porque los dragones, a pesar de nacer de la imaginación, de la fantasía, existen. En una línea semejante, Andreu Jaume explica en su curso sobre romanticismo que la aparición de la novela moderna, que puede situarse en el Quijote de Cervantes, democratiza la imaginación, ofrece una enorme riqueza de emociones con la que poder contarnos y la construcción de una interioridad humana. Con el Quijote la gente empezó a leerse a sí misma, cuenta Andreu Jaume, es decir, a tener un relato que bebía de los libros, ya fueran leídos o escuchados. Por eso con la novela se produce una escisión del mito, de la religión. La literatura deja de servir solo para contar la vida de reyes, héroes o aristócratas y se fija entonces en las personas y sus problemas morales, o lo que sería lo mismo, en sus elecciones. Como escribe Iris Murdoch en La salvación por las palabras, no hay que figurarse el mundo como si fuera un ente exento, separado de los signos con los que lo designamos. Caracterizamos o damos forma. El lenguaje ordena la realidad y nos ordena a nosotras dentro de ese orden. Relatar, dice Murdoch, autora que será citada en varios de estos archivos, es una manera de pensar, un modo fundamental de darse conciencia. Somos todos contadores de historias y las historias que nos contamos son sobre la gente y se las contamos a la gente, pero también a nosotros mismos, y esto a su vez nos devuelve un sentido de la propia identidad. En este sentido, y retomando la idea inicial, la distinción entre aquello que se corresponde con la realidad y aquello que no funcionaría como dos cosas que se contraponen, sino como una elección consciente. Marisa Siguán, en otra de las clases incluidas en este compendio personal, nos habla de un relato de Alfred Schnitzel, con un título evocador, Yo. Aquí, el protagonista, simplemente paseando un buen día por su ciudad natal, empieza a preguntarse sobre los nombres de todas las cosas que ve y sobre la necesidad, precisamente, de que todas esas cosas tengan un nombre.
¿Es eso lo que hace que no puedan ser tomadas por otras? Para Siwan, los autores y autoras, al menos los buenos, deberían ser capaces de poner por escrito de la manera más concreta posible aquello que ven, aquello que sienten. Decía Walter Benjamin que todo documento de cultura era un documento de barbarie, pero podríamos invertirlo y decir que todo documento de barbarie es un documento de cultura. La barbarie tiene también, y en muchos casos de forma inminente, una dimensión lingüística. Genera imaginarios, expectativas, un horizonte de posibilidades que nos habilita como agentes capaces de actuar o como nihilistas impotentes. Por eso, a día de hoy, igual que las realidades que nombramos no son las mismas a las que se refieren Cervantes, Shakespeare, Jane Austen o Emily Dickinson, por citar algunos ejemplos que salen en los primeros cursos, también el lenguaje evoluciona y se transforma. Como cuenta Marta Palacio Avendaño al hablar sobre Gloria Anzaldúa, debemos encontrar palabras para nombrar experiencias que aún no han sido escuchadas, que no han sido oídas y para las cuales, incluso para quienes las sufren, aún carecemos de palabras. Será esta una tarea fundamental de los feminismos. El carácter social del lenguaje puede vislumbrarse en el curso de Mary Torras y Begoña Sáez sobre Judith Butler y su concepto de performatividad, o en el de Toni Navarro en relación a la naturaleza. Lo que anuncian estas tres clases, si es que pueden agruparse de alguna forma, es que avanzamos porque el lenguaje avanza con nosotras. Para acabar, en mi cabeza surge una nueva pregunta, que podría haber estado también al comienzo. ¿Quién nos ofrece ese lenguaje? ¿De quién aprendemos las palabras? Voy a parar entonces en Vanessa Springora y su experiencia, que seguro que muchas ya conoceréis. Cuando tenía solo 13 años, Springora se encuentra con el prestigioso y carismático escritor Gabriel Matneff, 36 años mayor que ella. La relación que se establece entonces puede ser definida de muchas maneras. Para él y para su entorno, aquello era amor, pasión y entrega. A ojos de hoy y de la propia Springora, que describe 30 años después esta relación en su libro El consentimiento, lo que vivieron fue una historia de perversión y abusos. Un abuso que se refleja en cómo él intervino en su mirada sobre el mundo, en el lenguaje que estaba adquiriendo para nombrarse a sí misma y sus sentimientos. Todas, o casi todas las palabras para definir el amor se las enseñó él, le mostró su forma y después sus significados. ¿Eran aquello mentiras? Springora, que tuvo que encontrar otro lenguaje para sí misma, cree que sí. En definitiva, con estos cursos y ejemplos, espero que pueda entenderse la dimensión material, transformadora y eminentemente moral del lenguaje. Las palabras pueden condenarnos, pero también, como dice Iris Murdoch, salvarnos.